eh, tenemos una restricción, compañeros, y yo creo que es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, lo único que voy a leer antes, en el minuto sindical, es simplemente esa petición. Está un poquito larga, son varias hojas, pero voy a leerla para que tengamos claro el tema del retén social ahora que, pues, con la situación del concurso, pues, tenemos dificultades, pues, con las personas que van a quedar por fuera. Entonces, voy a leerlo. Este es un modelo, ¿sí? Y lo vamos a enviar para que los compañeros que lo puedan presentar, pues lo hagan. Dice Bogotá, y está la fecha, es un modelo, por eso doctor Lisandro Manuel Junco Ribeira, director general DIAN, referencia, derecho de petición a acciones afirmativas en favor de los empleados provisionales que se encuentran en situaciones especiales. Entonces, inicialmente, pues viene el nombre de la persona que está haciendo la solicitud. Después dice, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 13 siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, artículo 5 del Decreto 491 del 2020, respetuosamente me dirijo a su despacho para formular derecho de petición con fundamento en los siguientes hechos. Primero, que los mandatos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución Política relativo a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales se consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las madres cabeza de familia, artículo 43, Constitución Política, los niños, artículo 44, Constitución Política, las personas de la tercera edad, artículo 46, Constitución Política, y las personas con discapacidad, artículo 47, Constitución Política. Segundo, que si bien los empleados provisionales que se encuentran en situaciones especiales no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio del concurso de méritos, sí debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Tercero, que en relación con este aspecto, la acción afirmativa puede ser consultada, de la acción afirmativa pueden ser consultadas las sentencias de unificación 4466 de 2011, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Charjú, y T 486 de 2013, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. Este razonamiento se impuso por la Sala Plena de la Corporación en la Providencia SU 466 de 2011, en la cual se planteó que aunque primaban los derechos de acceder al cargo de los empleados de carrera, la entidad Fiscalía General de la Nación tenía el deber constitucional de emplear medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad. Cuarto, que el día XX recibí correo electrónico de las áreas de personal con oficio en el cual me informa, comillas, y entonces ahí cita, en este orden llenaras de garantizar la plenitud de los principios que debe desarrollar la función pública, en especial el de la transparencia y publicidad, como medidamente se le comunica que el empleo que actualmente desempeña en forma transitoria a través del nombramiento provisional hace parte de las vacantes ofertadas OPEC en el proceso de selección día número 1461 de 2020. Vemos esta como una importante oportunidad para que se inscriba en el proceso de selección DIAN número 1461 del 2020, del cual encontrará información en la página web de la Comisión Nacional de Servicio Civil y pone el enlace. Asimismo, lo invitamos a participar en las actividades de capacitación ofrecidas por la entidad para la presentación de las pruebas programadas, deseándole éxito en las mismas y de esta manera ingresar al sistema específico de carrera que rige en la DIAN. Ese correo le llegó a todo el mundo. Quinto, a los que fueron convocados. Quinto, que teniendo en cuenta que a la fecha ocupo el cargo XX, pues ahí lo lleno cada cual, y estoy en condición especial de vulnerabilidad, puesto que convocaron, y también hay XX, cargos, y estoy en entidades del año tal, y por tanto no entiendo por qué tuvieron que escoger mi cargo, ya que soy parte de quienes tenemos protección especial con el fin de asegurarnos la estabilidad laboral reforzada. Sexto, que el Departamento Administrativo de la Función Pública, concepto marco 09 de 2018, refiriéndose al deber del nominador de adoptar unas acciones afirmativas en favor de empleados provisionales que se encuentran en situaciones especiales, como mi caso, las personas que están próximas a pensionarse. En este orden de ideas, la DIAN debió prever mecanismos para garantizar
que las personas en condiciones, madres y padres cabeza de familia, las personas que están próximas a pensionarse y las personas en situación de discapacidad, fueran las últimas en ser desvinculadas, pero la DIAN en ningún momento tuvo esto en cuenta, ya que pudo acudir a otro cargo y no a uno de los que tenemos protección especial. Así, para no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, debe observarse unos requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de que son titulares entre ellos. Uno, la adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad. Séptimo, que para la Corte Constitucional, antes de procederse al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, las personas con una situación especial han de ser los últimos en removerse y, en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente en forma provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento de posible nombramiento. Octavo, que en torno al retén social, el consejero de Estado en sentencia 00285 de 2016, Gerardo Arenas Monsalve, se pronunció en los siguientes términos. Así pues, en tratándose de personas próximas a pensionarse, la protección especial se ha venido concretando por la Corte Constitucional en las siguientes reglas jurisprudenciales con el fin de asegurar la estabilidad laboral reforzada en los procesos de reestructuración administrativa. 4 puntos. En este marco, el legislador profirió la Ley 790 del 2002, previniendo mecanismos especiales de estabilidad para los trabajadores o funcionarios que se verían particularmente afectados en los procesos de reforma institucional, como concreción de los mandatos contenidos en el inciso 3 y 4 del artículo 13 superior relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta. Y en las cláusulas constitucionales se consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las mujeres, artículo 43, Constitución Política de los Niños, artículo 44, la tercera edad, artículo 46, y las personas con discapacidad, artículo 47, todos de la Constitución Política. Las medidas contenidas en la Ley 790 del 2002 se reconocen como retén social. En la citada ley, el Congreso de la República estableció como ámbito de aplicación del retén social los programas de renovación o reestructuración de la administración pública del orden nacional. Determinó que su finalidad es la de Isabela, garantizar la son las estabilidad 8 laboral y en punto. reforzada y el Está respeto atrasado, sí. a la dignidad humana 8 y 5. para las personas. Por favor, silencio, compañera. Mira. A la dignidad humana para las personas que de hecho se encuentren en situación de cabezas de familia, los discapacitados y los servidores públicos próximos a pensionarse. Sentencia C795 del 2009, prohibiendo su retiro del servicio. Noveno, que en torno a la condición de sujeto prepensionado, la Corte delimitó el concepto para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador en la sentencia C795 del 2009. Definición de prepensionado: quien tiene la condición de prepensionado para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad en el contexto de procesos de renovación de la administración pública, el servidor público próximo a pensionarse al cual le falten 3 o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del reconocimiento de la estabilidad reforzada de los prepensionados no es un asunto que dependa del mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es decir, opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público. Así las cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustente en la supresión ante la liquidación de la entidad o en el marco de los procesos de reestructuración de la administración pública, entre paréntesis, retén social, siendo estos casos apenas una especie de mecanismo dentro de los múltiples que pueden considerarse para garantizar los derechos fundamentales involucrados por la permanencia en el empleo público de los servidores próximos a pensionarse. De conformidad con lo anterior, la condición de prepensionado se adquiere y resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten 3 o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. Décimo, que los parágrafos 2 y 3 del artículo 22532 del decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 498 del 2020, disponen que frente a las acciones afirmativas lo siguiente:
orden para la provisión definitiva de los empleos. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden. Parágrafo. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes de los empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en el periodo de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por: 1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 3. Ostentar la condición de prepensionado en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. Y 4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. Parágrafo. Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de empleados a proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible los servidores que se encuentran en las condiciones señaladas en el parágrafo anterior sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes y para los cuales cumplan requisitos en la respectiva entidad o en entidades que integren el sector administrativo. Fundamento jurídico, artículo 23 de la Constitución Política, Ley 909 del 2004, Ley Estatutaria 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011, Decreto 491 del 2020. Según lo indicado anteriormente, de manera respetuosa presenta las siguientes peticiones. Primero, en los términos del artículo 13 de la Constitución, solicito nuevamente vincularme en forma provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venía ocupando. Segundo, que de acuerdo con la sentencia de unificación jurisprudencial SU 466 de 2011, la Corte Constitucional ha afirmado que cuando con fundamento en el principio del mérito, artículo 125 de la Constitución Política, surge en cabeza del nominador la obligación de nombrar de la lista de elegibles a quien superó la etapa del concurso en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y prepensionados, solicito la aplicación de medidas afirmativas dispuestas en la Constitución Política, artículo 13, numeral 3, y en la materialización del principio de solidaridad social, artículo 95. Y vide. Tercero, que la DIAN, en aras del principio de solidaridad expuesto en la jurisprudencia citadas, adelante acciones afirmativas para que en lo posible los servidores en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección, como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes y para los cuales cumplan requisitos que la entidad o en las entidades que integran el sector administrativo. Cuarto, solicito que la DIAN adopte medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad. Quinto, solicito que la DIAN siga el lineamiento de la Corte Constitucional en virtud de la cual las personas con una situación especial han de ser los últimos en removerse y en todo caso en la medida de las posibilidades deben vincularse nuevamente en forma provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando siempre y cuando demuestren una de las condiciones especiales al momento de su desvinculación al momento del posible nombramiento. La vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional contenidos, entre otras, en la sentencia SU de unificación de 2017, 917 de 2010. Entonces, ese es el modelo de petición que estamos presentando para que, pues, para la protección a los compañeros en condición especial. Y yo quería pues dejarlo claro aquí porque pues esto ha sido elaborado por nuestros compañeros del departamento jurídico y pues es para que lo tengamos en cuenta.